Bienvenidos a un nuevo programa Fórum con el fin de recoger la actualidad cultural y también la actualidad social. Hoy vamos a hablar de pelota, en concreto vamos a hablar de remonte, que es la especialidad más joven dentro de las modalidades de herramienta. Y para hablar sobre ese tema está con nosotros Javier Albizu, que es informador, es analista, es también historiador de la pelota y ha escrito bastantes libros sobre todas estas especialidades. Javier Albizu, bienvenido. Hola, buenos días. Bueno, había dicho lo de numerosos libros, aquí tenemos 3 de ellos. Sí, 3 de ellos. De los numerosos, estos 2 tratan directamente sobre remonte, este otro ya sobre pelota a mano, pero otros muchos también ha escrito, ¿verdad? Sí, bueno, en remonte 7 concretamente y el último de mano. De mano. O sea que entonces el remonte ha sido, digamos, una especialidad muy especialmente atendida por usted. Sí, bueno, digamos que el remonte ha sido mi vocación frustrada, porque yo empecé a ensayar de niño, con 13 años, pero bueno, no daba la talla, era pequeñito, delgado, y entonces, bueno, me dijo el monitor de entonces, Patricio Fernández, que era el canchero del Euskal Jai de Pamplona, el viejo Euskal Jai, me dijo, cuando un día entramos al vestuario, me dijo: Albizu, cuando engorde un poquito y crezca, vuelva a verme, y hasta ahora. Pero bueno, ha sido una vocación que siempre la he seguido muy de cerca. Yo he estado durante muchos años fuera de Pamplona, en Madrid 25 años, y iba recopilando todo lo que se escribía sobre remonte, y un buen día se me ocurrió pues escribir una biografía de Raúl Jiménez, que fue mi primer libro, que es 34 años del remonte navarro, de Raúl Jiménez. La verdad es que por lo que he leído en estos libros, usted es muy meticuloso, ¿no?, en la recogida de informaciones. Sí, bueno, pienso... O sea, ¿no?, en el archivo. Efectivamente, es que pienso que en un libro que es cronológico hay que ser muy veraz con la realidad y seguir pues la trayectoria cronológica de la historia. Entonces, bueno, sin adulterarla, porque eso no se puede adulterar, pues yo he seguido cogiendo mucha información, visitando cientos de veces las hemerotecas, las bibliotecas, y todo lo que he pillado de pelota, pues he podido recopilar toda la documentación que luego he plasmado en mis libros. Bueno, yo he insistido en que es la especialidad más joven. Efectivamente, sí, es la más joven, porque además, curiosamente, la cesta punta, la punta volea, como se llamaba en su tiempo, nació en 1851. Que la inventó, o sea, que unos 50 años más vieja. Medio siglo antes. Sí. Y la pala yo no sé exactamente la fecha, porque ya en un cuadro de Goya aparece un personaje con una pala, que curiosamente esa pala todavía no se había inventado, y yo no sé de dónde Francisco de Goya la reflejó en uno de sus retratos. Yo tenía aquí una fecha del remonte, 1904. Sí, en 1904 Juanito Moya Bernedo, pamplonés de la calle de la Tejería de Pamplona, fue el inventor de la modalidad actual del remonte en el Juego Nuevo de Pamplona, que estaba ubicado en lo que es el Paseo de Sarasate. Existía la Casa de Misericordia, y dentro de la Casa de Misericordia se construyó un frontón descubierto. Y entonces, estamos viendo ahí, ¿verdad? Sí, efectivamente, Juanito Moya Bernedo. Un hombre genial, además un hombre muy adelantado a su tiempo, que tuvo la visión él estaba jugando a guante. Él debió debutar aproximadamente con 18 o 19 años, nació en 1878, y cuando debutó, pues como era un hombre de constitución fuerte, no excesivamente, no excesivamente fuerte, era bajito, perdón, y entonces jugaban a guante largo, que era el Mauser. Y como era un hombre que no podía con la pelota, pues se le ocurrió el diseñar. Él hizo un croquis, se lo llevó a un amigo suyo a Tolosa, que es el cestero Aguirre, ¿no? Eso sí, tenía que anotado también con... Efectivamente, ¿no? También sí, y le encargó que le construyera una cesta de mimbre, porque el guante se construía de pergamino. Entonces el mimbre, aparte de que pesaba la mitad, pues era mucho más fácil de manejar, alargando el guante un poco y haciéndolo que la parte del guante fuese un poquito más ancha y terminara un poquito más estrecha. El recorrido de la pelota le iba a proporcionar mucha más velocidad a la pelota, y de esa manera... O sea, que tú eres más o menos del defecto sacó virtud, ¿no? O sea, sí, efectivamente, lo que hizo corregir defectos.
Y entonces un buen día, cuando ya tenía la herramienta en las manos, se desplazó de Tolosa a Pamplona, estuvo ensayando durante varios días en el frontón del Juego Nuevo, y un buen día se le ocurrió presentarse en la taberna del frontón y dijo: señores, ¿tienen ustedes algún problema en que yo juegue con esta herramienta? Y le dijeron: juega con lo que quieras. Empezó a jugar, ganó el partido fácil, al principio le costó, pero en cuanto cogió un poquito de cancha, empezó a soltar pelotazos y ganó el partido fácil. Pero entonces lo que usted dice es, tiene más recorrido, sí, mucho y por más lo tanto recorrido, la pelota sale con más velocidad. Con más velocidad. Sí, porque y lo del nombre de remonte, porque es porque... Por la remontada. La remonta, por la remontada, de la pelota, ¿no? Efectivamente, sí, porque entra por la palma de la mano, hace todo el recorrido de la cesta y va al frontis. Entonces y por eso a eso se le debe el nombre de remonte. Pero entonces la anécdota que usted cuenta es muy curiosa, ¿no? Porque no se dieron cuenta inicialmente los otros, no se personas de la ventaja que podía tener. Para nada, pero sí, curiosamente a los 6 meses ya se estaba jugando en todos los frontones del norte, Guipúzcoa y Madrid, a remonte. Y bueno, y se empezó a arrinconar el guante. ¿Y el guante ahora ya? El guante se juega pero en plaza abierta, por la zona de Elizondo, la zona del Baztán, Sant Esteban, se juega a guante pero en plaza abierta, que es diferente. Es una modalidad que es la pionera de la modalidad y de donde ha nacido. Y por hacer también un esquema, las relaciones y diferencias con la cesta son... No tiene nada que ver. No tiene nada que ver. Son juegos totalmente distintos. Diferentes, sí. No tiene nada que ver porque la cesta punta es un juego muy bonito, muy espectacular, pero con una ventaja de que la cesta punta paras la pelota y la lanzas. En el remonte, conforme viene del frontis, hay que remontarla. Y a la vez hacer jugada, que es lo más difícil, porque claro, una pelota que viene a 100 y pico kilómetros por hora, encestarla bien, meterla dentro de la cesta desde la palma de la mano y que vaya al frontis y hacer jugada, pues es complicado. Prueba bien evidente es que en la actualidad figuras hay muy pocas. Figuras que marquen la diferencia, como Coteto Ezcurra, seguido de Severio, con Lizaso, con Urrutia, con Izaguirre. Bien, ahí hay con Altuna II. Pongámonos los primeros años del siglo pasado, del siglo XX, y Pamplona. Sí. Pamplona era una ciudad todavía pequeña. Ciudad pequeñita, unos 25.000 habitantes aproximadamente. Sin embargo, la vida en relación con la pelota era muy notable. Sí, era un tema muy en boga y además, curiosamente, el que disponía de un guante lo guardaba como un tesoro. ¿Por? ¿Era difícil y complicado el adquirirlo? No, pues porque por la tradición, porque como la pelota no era profesional, no fue profesional hasta 1909, estoy hablando siempre de remonte, cuando se construyó el Euskal Jai, de la calle San Agustín de Pamplona. Bueno, pues la gente que formaban partidos, pero formaban partidos informales. Se encontraban en la taberna del frontón y decían... ¿Este frontón cuál es? Ese es el Euskal Jai. El que se inaugura en el 9. En 1909, sí, ese es el Euskal Jai. Y entonces, al inaugurarse ese frontón es cuando ya se profesionaliza. Se profesionaliza la modalidad del remonte. Y toda la plantilla del Juego Nuevo pasa a pertenecer al Euskal Jai. Pero entonces, incluso antes del 9, la vida, como usted dice, de aficionados es muy... Sí, además era bastante elitista, porque curiosamente la gente que preparaban partidos eran pues ingenieros, médicos, aparejadores, gente de un nivel social tenía aquí importante. que había duelos que han terminado siendo legendarios, ¿no? Tenía que notaros incluso el guantista Lecuona, ¿no? Sí, bueno, eso es curioso porque yo reflejo en el libro de Juanito Moya, reflejo una anécdota que este hombre en unos Sanfermines acudió a Pamplona y como era un hombre muy dice Lecuona. Sí, Lecuona, muy tirado para adelante, bueno, pues formaron un partido con el caballero Ocón, que dicen que era de Tafalla, que yo no lo sé, no lo he podido verificar. Ese era palista. Palista. Y Lecuona con un compañero jugaron contra él y ganaron fácil el partido. Y ahí habría apuesta... Sí, ahí se jugaron, me parece que de la época 5.000 pesetas. De la época que era un dineral. Sí, porque estamos hablando de mediados del 18 igual, por ahí, ¿no? del 18, de 1870 sí. aproximadamente. Y este hombre formaron un segundo partido porque el caballero Ocón pidió la revancha
formaron un segundo partido y también perdió el Caballero de Ocón. Pero este Talekuona, una vez que cogió el dinero, hizo el reparto, se fue a una timba y lo perdió todo, y se quedó sin un duro. Yeah. Pero como era un versolari muy agradable, muy dicharachero, llevaba siempre la guitarra encima, pues se puso en una calle de Pamplona con la guitarra a recaudar dinero para poder venir a Elizondo. Bueno, recuperó para el viaje. Recuperó para el viaje, porque además los padres tenían una pastelería. Y bueno, y esa es una de las muchas anécdotas que existen dentro de la pelota de aquel tiempo. Porque bueno, todo eso pues es historia pasada. Hoy estamos en otra forma de sociedad, en otra forma de vida, y eso se ha perdido. Pero entonces, en 1904, que es cuando empieza, es el partido ese de la anécdota que usted contaba, de que él dice... es el primer partido en el verano de 1904. Sí, me dejan jugar con él. Y le dijeron que no había ningún problema. Bueno, se preparó el partido y a partir de ahí el Juego Nuevo siguió dando partidos, celebrando partidos hasta junio de 1909 y en junio de 1909 ya pasó toda la plantilla, pasó a pertenecer al Euskal Jai, excepto Juan Moya, que estuvo 2 años inactivo. Yo no sé si fueron 2 años sabáticos, este hombre dejó de jugar a remonte, que posteriormente volvió a pertenecer a la plantilla del Euskal Jai y debió de retirarse aproximadamente, según los datos de los que dispongo, en 1918-1919. Era una persona que se dedicaba, digamos, profesionalmente a otra cosa. Sí, bueno, este hombre... Además, incluso creo que fue bastante polifacético. Sí, efectivamente, ¿no? Este hombre tuvo un negocio, un estanco en Pamplona, y luego era músico. Sí, era un hombre, pues eso, que ya, como he dicho anteriormente, yo creo que un hombre muy adelantado a su tiempo. Un hombre que murió en el año 50. Y entonces, como jugador de pelota, inicialmente y antes del remonte, por sus cualidades no excesivamente corpulento, como usted decía, y así, después con el remonte sí que se convierte en un... Sí, fue un hombre que no fue una figura excepcional, pero fue un gran pelotari que marcó un tiempo, porque además tengo que decir que fue uno de los promotores de la creación del Euskal Jai, con su contemporáneo Pepe Murillo y alguno más, fueron los promotores de que se creara un frontón industrial en Pamplona. Está insistiendo usted mucho en el Euskal Jai, eso quiere decir más o menos que ese acontecimiento transforma la vida. Efectivamente, transforma la vida social, porque además fue un acontecimiento histórico la inauguración en 1909 del Euskal Jai. Así de mucha solemnidad. De mucha solemnidad, porque además las señoras con vestidos de gala y todo el mundo trajeado. Y curiosamente hay un artículo de un periodista de aquel tiempo que dice que le llamó mucho la atención cuando entró dentro del recinto que las paredes estaban pintadas de amarillo. Yo no sé exactamente si era un amarillo chillón o un amarillo... Y las pelotas eran negras, para distinguirlas. Sí. Y bueno, eso de la pelota y el color del frontón está hasta de actualidad también con las retransmisiones. Sí, bueno, ahora mismo es un contraste, porque claro, los frontones son verdes y las pelotas son claras para que se distingan. Pero es que claro, si no, no habría forma de distinguir la pelota, y menos en una modalidad como el remonte con la velocidad que lleva la pelota. Sería inviable. Tenía aquí que el partido inaugural, 50-40 ganó. Sí, ganaron los... Paseguito y Gamborena. Sí. Eran muy destacados. Sí, bueno, eran... Además, estos jugaban con pelota blanca. Y los de Pamplona estaban acostumbrados a jugar con pelota negra. Y eso también influyó en el desarrollo del juego. En el desarrollo del juego y en el resultado. A pesar de que fue un partido bastante interesante, perdieron por 10 tantos, que bueno, tampoco es una cifra exagerada. Claro, sobre 50 es porque... Fue un partido interesante y además un partido espectacular, porque Ciza y Murillo eran los dos puntales